Capítulo 31. Cómo San Francisco conocía puntualmente los secretos de las conciencias de todos sus hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen, etc. De la misma manera, el bienaventurado Padre San Francisco, como buen pastor, estaba al corriente de todos los méritos y virtudes de sus compañeros por divina revelación, y conocía todos sus defectos. Por eso sabía proveer del mejor remedio, humillando a los orgullosos, ensalzando a los humildes, vituperando los vicios, alabando las virtudes, como se lee en las admirables revelaciones que él tuvo acerca de aquella su primera familia. Entre ellas se refiere que, estando una vez San Francisco con el grupo platicando de Dios, el hermano Rufino no se hallaba con ellos en la conversación, porque estaba en contemplación en el bosque. Mientras ellos continuaban hablando de Dios, vieron al hermano Rufino que salía del bosque y pasaba a cierta distancia de ellos. En aquel momento, San Francisco, viéndole, se volvió a sus compañeros y les preguntó: decidme, ¿cuál creéis vosotros que es el alma más santa que tiene Dios en el mundo? Ellos le respondieron que creían fuese la de él, pero San Francisco les dijo: yo, hermanos amadísimos, soy el hombre más indigno y más vil que tiene Dios en este mundo. ¿Pero veis a ese hermano Rufino que sale ahora del bosque? Dios me ha revelado que su alma es una de las almas más santas que Dios tiene en este mundo. Y yo os aseguro que no dudaría en llamarlo San Rufino, ya en vida, porque su alma está confirmada en gracia, santificada y canonizada en el cielo por nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras, sin embargo, nunca las decía San Francisco en presencia del hermano Rufino. Que San Francisco conocía de la misma manera los defectos de sus hermanos, se ve claramente en el caso del hermano Elías, a quien muchas veces reprendió por su soberbia, y en el del hermano Juan de Capella, a quien predijo que llegaría a ahorcarse él mismo, y en el de aquel hermano a quien el demonio tenía cogido por la garganta, cuando era corregido por desobediencia, en el de muchos otros hermanos, cuyos defectos secretos y cuyas virtudes él conocía claramente por revelación de Cristo bendito. Amén. Capítulo 32. Cómo el hermano Maseo obtuvo de Cristo la gracia de la humildad. Los primeros compañeros de San Francisco se ingeniaban con todas sus fuerzas para ser pobres de cosas terrenas y ricos de virtudes, por las cuales se entra en posesión de las verdaderas riquezas celestiales y eternas. Sucedió un día que, estando reunidos para hablar de Dios, uno de ellos propuso este ejemplo. Había un hombre, gran amigo de Dios, que poseía en alto grado la gracia de la vida activa y contemplativa, y juntaba a esto una humildad tan extrema y tan profunda que creía ser un grandísimo pecador. Esta humildad
lo santificaba y confirmaba en gracia y le hacía crecer continuamente en la virtud y en los dones de Dios, sin dejarle nunca caer en pecado. Al oír el hermano Maseo cosas tan maravillosas de la humildad y sabiendo que es un tesoro de vida eterna, comenzó a sentirse tan inflamado del amor y del deseo de esta virtud de la humildad, que dirigiendo el rostro al cielo con gran fervor, hizo un voto y propósito firmísimo de rehusar toda alegría en este mundo, mientras no hubiera experimentado esta virtud perfectamente en su alma. Desde entonces se estaba encerrado en su celda todo cuanto podía, macerándose con ayunos y vigilias, oraciones y lágrimas copiosas delante de Dios para impetrar de él esta virtud, sin la cual él se consideraba digno del infierno, y de la cual estaba tan adornado aquel amigo de Dios de quien le habían hablado. Estuvo muchos días el hermano Maseo con este deseo. Un día fue al bosque y andaba con gran fervor de espíritu, derramando lágrimas, exhalando suspiros y lamentos, pidiendo a Dios con deseo ardiente esta virtud divina. Y puesto que Dios escucha complacido las súplicas de los humildes y contritos, hallándose así el hermano Maseo, se oyó una voz del cielo que le llamó por 2 veces diciendo: «Hermano Maseo, hermano Maseo». Él, conociendo en su espíritu que aquella era la voz de Cristo, respondió: «Señor mío, ¿qué darías tú a cambio de esta gracia que pides?», le dijo Cristo. «Señor, los ojos de mi cara daría yo», respondió el hermano Maseo. «Pues yo quiero», dijo Cristo, «que tengas la gracia y también los ojos». Dicho esto, cayó la voz. El hermano Maseo quedó lleno de tanta gracia de la tan deseada virtud de la humildad y de tanta luz de Dios, que desde entonces aparecía siempre lleno de júbilo. Y muchas veces, cuando estaba en oración, dejaba escapar un arrullo gozoso, semejante al de una paloma. Y con el rostro alegre y el corazón rebosante de gozo, permanecía así en contemplación. Así todo, habiendo llegado a ser humildísimo, se reputaba el último de todos los hombres del mundo. Preguntado por el hermano Jacobo de Falerone por qué no cambiaba de tema en aquella manifestación de júbilo, respondió con gran alegría que cuando en una cosa se halla todo el bien, no hay por qué cambiar de tema. En alabanza de Cristo. Amén. Capítulo 33. Cómo Santa Clara bendijo por orden del Papa los panes y en cada uno apareció la señal de la Santa Cruz. Santa Clara, discípula devotísima de la cruz de Cristo y noble planta de Messer San Francisco, era de tanta santidad que no solo obispos y cardenales, sino aún el Papa, deseaba con grande afecto verla y oírla,
y la visitaba con frecuencia personalmente. Una vez, entre otras, fue el Santo Padre al monasterio donde ella estaba para oírle hablar de las cosas celestiales y divinas, y mientras se hallaban así entretenidos en divinos razonamientos, Santa Clara hizo preparar las mesas y poner el pan en ellas, para que el Santo Padre lo bendijera. Concluido el coloquio espiritual, Santa Clara, arrodillada con gran reverencia, le rogaba tuviera a bien bendecir el pan que estaba sobre la mesa. Respondió el Santo Padre: Hermana Clara fidelísima, quiero que seas tú quien bendiga este pan y que hagas sobre él esa señal de la cruz de Cristo, a quien tú te has entregado enteramente. Santísimo Padre, perdonadme, repuso Santa Clara. Sería merecedora de gran reproche si delante del vicario de Cristo yo, pobre mujercilla, me atreviera a trazar esta bendición. Para que no pueda atribuirse a presunción, insistió el Papa, sino a mérito de obediencia, te mando por santa obediencia que hagas la señal de la cruz sobre estos panes y los bendigas en el nombre de Dios. Entonces Santa Clara, como verdadera hija de obediencia, bendijo muy devotamente aquellos panes con la señal de la cruz. Y, cosa admirable, al instante apareció en todos los panes la señal de la cruz, bellísimamente trazada. Entonces comieron una parte de los panes y la otra parte fue guardada en recuerdo del milagro. El Santo Padre, al ver el milagro, tomó de aquel pan y se marchó dando gracias a Dios, dejando a Santa Clara con su bendición. Por entonces estaba en el monasterio Sor Hortalana, madre de Santa Clara, y Sor Inés, su hermana, ambas, como Santa Clara, ricas de virtudes y llenas del Espíritu Santo, y asimismo otras muchas monjas. San Francisco les enviaba muchos enfermos, y ella, con sus oraciones y con la señal de la cruz, les devolvían a todos la salud. En alabanza de Cristo. Amén. Capítulo 34. Cómo San Luis, rey de Francia, fue a visitar al hermano Gil en hábito de peregrino. Yendo San Luis, rey de Francia, visitando en peregrinación los santuarios del mundo, y habiendo llegado a sus oídos la fama de santidad del hermano Gil, que había sido uno de los primeros compañeros de San Francisco, se propuso y tomó la firme determinación de visitarlo personalmente. A este fin vino a Perusa, donde se hallaba a la sazón el hermano Gil. Llegando a la puerta del lugar de los hermanos como un pobre peregrino desconocido, con muy reducido acompañamiento, preguntó con gran insistencia por el hermano Gil, sin dar a entender al portero quién era el que preguntaba por él. Fue el portero y dijo al hermano Gil que en la puerta había un peregrino que preguntaba por él, y le fue revelado en espíritu que se trataba del rey de Francia. Al punto, con gran fervor, salió de la celda,
corrió a la puerta y sin preguntar más, siendo así que nunca se habían visto, se arrodilló ante él con gran devoción y los dos se abrazaron y se besaron con suma alegría, como si desde muy atrás hubiera habido entre ellos estrecha amistad. Y a todo esto estaban sin decirse palabra el uno al otro, siguiendo abrazados en silencio entre señales de amor y de caridad. Habiendo estado así por un espacio de tiempo, sin decirse una palabra, se separaron el uno del otro, y San Luis prosiguió su viaje mientras el hermano Gil se volvía a su celda. Cuando hubo partido el rey, los hermanos preguntaron a uno de los acompañantes quién era aquel hombre que había estado tanto tiempo abrazado con el hermano Gil. Él respondió que era Luis, el rey de Francia, que había venido para ver al hermano Gil. Al enterarse los hermanos, llevaron muy a mal que el hermano Gil no le hubiera dirigido la palabra y le dijeron en tono de queja: «Hermano Gil, ¿cómo has podido ser tan descortés que a rey tan grande, venido desde Francia para verte y escuchar de ti alguna buena palabra, tú no le has dicho nada?» «Hermanos carísimos», respondió el hermano Gil, «no os debe causar ello extrañeza, ya que ni yo a él ni él a mí hemos podido decirnos una palabra. En cuanto nos hemos abrazado, la luz de la divina sabiduría me ha manifestado a mí su corazón y a él el mío, y así, por la acción divina, mirándonos mutuamente en los corazones, hemos conocido lo que yo quería decirle a él y lo que él quería decirme a mí mucho mejor y con mayor consolación que si nos hubiéramos hablado con la boca. Y si hubiéramos querido explicar con la voz lo que sentíamos en el corazón, hubiera servido más bien de desconsuelo que de consolación por la limitación de la lengua humana, que no es capaz de expresar los secretos misterios de Dios. Así pues, no dudéis que el rey se ha marchado admirablemente consolado. En alabanza de Cristo. Amén. Capítulo 35. Cómo, estando gravemente enferma Santa Clara, fue transportada milagrosamente en la noche de Navidad a la iglesia de San Francisco. Hallándose una vez Santa Clara gravemente enferma, hasta el punto de no poder ir a la iglesia para rezar el oficio con las demás monjas, llegó la solemnidad de la Natividad de Cristo. Todas las demás fueron a los maitines, quedando ella sola en la cama, pesarosa de no poder ir con ellas y tener aquel consuelo espiritual. Pero Jesucristo, su esposo, no quiso dejarla sin aquel consuelo. La hizo transportar milagrosamente a la iglesia de San Francisco y asistió a todo el oficio de los maitines y de la misa de medianoche, y además pudo recibir la Sagrada Comunión. Después fue llevada de nuevo a su cama. Las monjas, terminado el oficio en San Damián, fueron a ver a Santa Clara y le dijeron: «Ay, Madre nuestra, Sor Clara, cuánto consuelo hemos tenido en esta santa noche de Navidad,
pluguiera a Dios que hubieras estado con nosotras. Y Santa Clara respondió: yo doy gracias y alabanzas a mi Señor Jesucristo bendito, hermanas e hijas mías amadísimas, porque he tenido la dicha de asistir con gran consuelo de mi alma a toda la función de esta noche santa, y ha sido mayor que la que habéis tenido vosotras, por la intercesión de mi Padre San Francisco y por la gracia de mi Señor Jesucristo, y me he hallado presente en la iglesia de mi Padre San Francisco, y he oído con mis oídos espirituales y corporales todo el canto y la música del órgano, y hasta he recibido la Sagrada Comunión. Alegraos, pues, y dad gracias a Dios por esta gracia tan grande que me ha hecho. Amén.